Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos lo que está pasando en el panorama geopolítico en estos momentos, pendientes de la luz verde por parte de la OTAN. Prácticamente todos los aliados también en Europa están ya cediendo a las presiones de Zelensky y también a las presiones de Emmanuel Macron. Empiezan a autorizar el uso de armas occidentales para atacar territorio ruso. Alemania era una de las pocas que se estaba resistiendo, ha cedido. Francia sigue presionando en este sentido y Estados Unidos, que decían pues que no iban a permitir esto, decían que se lo tenían que pensar, también en las últimas horas acaba de dar un paso adelante, lo que supone una escalada total con Rusia. Sobre esto precisamente advertía el expresidente Dmitry Medvedev, y además hay voces en Europa un tanto discordantes, hay voces que parece que tienen algo más de sentido común. Está hablando Hungría, está hablando el primer ministro húngaro Viktor Orbán diciendo que Europa se prepara para la guerra. Dice que hay 3 fases y que estamos ya en la segunda, que estamos apenas unos centímetros de la destrucción. Enseguida les contamos esto, la luz verde por parte de Biden, por parte de Estados Unidos, aunque es cierto que ya hace tiempo que se ataca en territorio ruso con armas de Estados Unidos. Les contamos, por ejemplo, esta semana los ataques a los sistemas de alerta temprana rusos que fueron realizados precisamente por misiles ATACMS, igual que hace apenas unos días en Crimea. Enseguida miramos a todo esto y sobre todo a la respuesta de Rusia. Analizaremos hasta dónde llegará su paciencia y también hasta dónde llegará su respuesta en el caso de que esta se dé. Decía hoy Medvedev que están preparados incluso para lanzar ataques nucleares. Hablaban de una confrontación directa con la OTAN en el caso de que en algún momento se llegue a atacar territorio ruso con armas occidentales, algo que ya está sucediendo y que parece que estamos a nada, apenas unas horas, unos días de que sea oficial. Enseguida ahondamos en todo esto, lo analizamos como siempre con los mejores expertos, pero antes vamos a contárselo un poquito mejor. Vamos a empezar mirando a Hungría. El primer ministro húngaro Viktor Orbán dice que Europa ha entrado en una etapa intermedia de preparación para la guerra con Rusia, ya que se ve cada vez más involucrada en el conflicto armado en Ucrania. Es lo que apunta el primer ministro húngaro a Kossuth Radio. Según él, cada semana ve más señales de que la Unión Europea y la OTAN se están preparando para una acción militar. El primer ministro señala que ir a la guerra no ocurre en un solo paso. Dice que hay 3 etapas: la discusión, la preparación y la destrucción. Dice que ahora estamos terminando la discusión y estamos en la etapa de preparación, a centímetros de la destrucción. Según Orbán, ha habido al menos 2 acontecimientos, sobre todo en la última semana, que indican que Europa se está involucrando cada vez más en el conflicto de Ucrania y se está acercando a la guerra. En primer lugar, según sus palabras, hubo conversaciones entre Francia y Ucrania sobre la opción de permitir que los instructores militares franceses fueran a Ucrania para entrenar a los soldados ucranianos. Añade que si los franceses optan por esto, se va a alcanzar un nuevo nivel de participación de los países de la Unión Europea y de la OTAN en el conflicto. Hay más países secundando esta moción, por ejemplo Lituania, por ejemplo Polonia, que dice que hay alternativas, que se pueden entrenar a los soldados precisamente en territorio polaco, en lo que supone un paso más de la involucración de Europa en esta guerra en Ucrania. También se está involucrando cada vez más, si es que no lo estaba ya, Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken ha confirmado hace apenas unos minutos que el presidente Joe Biden ha autorizado a Kiev el uso de armas de Washington para sus ataques en territorio ruso. Durante la conferencia de prensa de la OTAN en Praga, ha subrayado que la medida de Washington muestra su determinación deliberada de proporcionar a Ucrania lo que necesita para defenderse de Rusia. Escuchamos a Blinken, lo han hecho oficial. Dice que Estados Unidos permite que Ucrania ataque a Rusia en su territorio. Escuchamos. Over the past few weeks, Ukraine came to us and asked for the authorization to use weapons that we're providing to defend against this aggression, including against Russian forces that are massing on the Russian side of the border and then attacking into Ukraine. That went right to the president, and as you've heard, he's approved the use of our weapons for that purpose. Going forward, we'll continue to do what we've been doing, which is, as necessary, adapt. Y Estados Unidos no ha sido el único que ha cambiado de postura en las últimas horas. Alemania también ha dado luz verde a Ucrania para utilizar sus armas para repeler, dicen, los ataques rusos, en particular en la zona de Kharkov, y de conformidad con el derecho internacional. El vicepresidente ruso del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, ha advertido que el uso de armas de largo alcance contra Rusia puede provocar un conflicto directo con la OTAN. Precisamente de eso vamos a hablar, de las declaraciones de Medvedev. Dice precisamente que estamos al borde de una guerra directa entre Rusia y la OTAN, mientras está advirtiendo de que el uso de armas de largo alcance puede provocar
un conflicto directo. Enfatiza que tales acciones se consideran una escalada severa que podría conducir a la guerra. En un texto publicado en su canal de Telegram ha criticado lo que denomina discusiones occidentales sobre el potencial uso de armas nucleares por parte de Rusia. Añade que esos movimientos y conversaciones son frívolos en comparación con las duras realidades de la vida. Destaca que los peligros de la actual situación geopolítica superan con creces las especulaciones. También condena el apoyo de los países de la OTAN a Ucrania. Lo califica de una escalada significativa del conflicto. Según él, esta ayuda exacerba las tensiones y socava los esfuerzos para estabilizar la región. Así están las cosas en estos momentos, cada día, cada hora, cada semana, más cerca de un choque total con Rusia. Vamos a analizarlo de la mano de los mejores expertos. Hoy contamos con Adrián Celaya, presidente de KE Group, que ya está con nosotros un día más. ¿Qué tal? Muy buenas, Adrián. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, un placer tenerte por aquí, Adrián. Tenemos a Francisco Javier Martínez López, analista internacional de geopolítica y geoeconomía. ¿Qué tal? Muy buenas, un placer. Hola, bueno. Muy buenas tardes, Francisco. Y por último presentamos a un nuevo integrante. Tenemos a Julio Ortiz Luquis, investigador del Instituto Caribeño de Política Internacional de Puerto Rico e investigador de Brooklyn College de New York City. ¿Qué tal? Muy buenas, Julio, muy buenas tardes, muy buen día. Buen día. Un placer, Julio, tenerte por aquí. Si os parece, empezamos ya a analizar todo lo que está sucediendo. Como digo, parece que cada hora estamos más cerca de un choque total con Rusia. Parece difícil incluso ya que se pueda frenar esta escalada. Julio, quiero preguntarte por ello. Si te parece, empezamos poniendo el foco en Europa. Hablaba ya antes, por ejemplo, de Alemania, de Francia, bueno, de muchos países que están autorizando primero el uso de armas occidentales, luego también algunos el envío de tropas, y Hungría dice que Europa se está preparando ya para la guerra. No es la primera vez que hace declaraciones de este tipo Orbán, pero encima lo explica. Dice, hay 3 fases y estamos ya prácticamente entrando en la segunda y muy cerca de la tercera, que sería la destrucción de Europa. Por esto te quiero preguntar, Julio. Sí, también vemos a la OTAN haciendo movimientos para prepararse para este camino que se ha comenzado, que realmente es muy difícil ver dónde terminará, pero por ejemplo ya la OTAN ha estado en estos últimos días en su ejercicio militar muy parecido a lo que se hacían en la Guerra Fría, que se hicieron en la Guerra Fría. El plan Steadfast Defender, ¿no?, que se desarrolla durante estos meses, incluye 31 miembros, Estados miembros de la OTAN. Y debemos recordar que la OTAN llevó a cabo regularmente este tipo de ejercicios. Por ejemplo, el Lionheart en el Reino Unido en el 84, contó con la participación de 58.000 soldados y aviadores británicos, etc. O sea que desde la disolución del bloque soviético, la OTAN no había entrado en este tipo de involucramiento, de práctica o de escenario de guerra específicamente con un país que es Rusia, ¿no? Eso no tiene precedente en mucho tiempo. Y el reto grande que tiene en este momento ante la amenaza rusa y ante el hecho de que Estados Unidos está permitiendo armamento de alto alcance que puede llegar a Rusia, el reto, como bien mencionaste, es el reto de la unidad, ¿no? En el bloque de la OTAN, la demostración de unidad y capacidad militar de la OTAN es importante. Llevan varios años de desunión sobre cómo responder, ¿no?, a la guerra de Ucrania, y en medio de disputas sobre el suministro de armas por parte de aliados occidentales de Ucrania, que esto ya pues se ha resuelto con el permiso de Biden y el hecho de que Alemania ya secundó esa provisión de ese tipo de armamentos. Pero la división en el seno europeo pues es crítico. Recordemos que en el artículo 5 de la OTAN se regula la seguridad colectiva y obliga a los Estados miembros a responder si otro miembro es atacado por una tercera parte hostil, ¿no? Ahora, ¿está la OTAN preparada, no? La OTAN en este momento pues tiene un problema de suministros, ¿no? La capacidad está ahí, pero tiene un problema de suministro que Rusia no tiene. Y ahí, de hecho, ahí del saque, ¿no?, como decimos, comienza la OTAN con una división y una falta de capacidades que no es ideal en este momento. Deberían de manera rápida, ¿no?, acelerar el suministro. Esto es un poco, la OTAN, su comportamiento ha sido de que van a tomar la guerra venga como venga. Eso es lo que se puede percibir, ¿no?, de expresiones de funcionarios europeos. Varios países europeos también se han distanciado de las declaraciones de Macron, ¿no?, que también sabemos que habrá la posibilidad hace unas semanas de
del envío de tropas rusas, aunque ya hay analistas que aseveran que ya hay oficiales, agentes franceses ya ayudando en el terreno. Y eso, básicamente habría que ver qué pasa en las próximas semanas, los próximos días, respecto al tema de la provisión de armamento. Y el hecho de que ya Ucrania va a tener control y dominio de un armamento que puede llegar a Rusia, ya esto, pues, entramos en el terreno de lo impredecible, ¿no? Podría pasar cualquier cosa. Y lo prioritario ahora mismo es realmente ver cómo se coordina primero la preparación, luego defensa y luego los problemas logísticos que ya mencioné. Bueno, pues vamos a ver qué supone esta nueva fase de la guerra, ¿no? Parece evidente, con el uso de armas de largo alcance por parte de Ucrania. Quiero preguntarte por esto, Francisco, y también un poco cómo está la situación en Europa, ¿no? Decía Orbán que estamos en la segunda fase, en la segunda etapa, o sea, cada vez más cerca, pues, de entrar en la guerra, si es que no lo hemos hecho ya, y parece que la división que había hace unas semanas en Europa, pues cada vez lo es menos, ¿no? Parece que ahora Italia es la única que se desmarca un poco, España que dice que no va a dejar que se usen estas armas por ahora, o sea que todo indica que va a terminar cediendo, y Bélgica, que bueno, también hace un matiz, que es que no le deja utilizar los F-16, claro, que sería pues una escalada mayor, pero todos los demás, es decir, Alemania, Francia, Polonia, Reino Unido, aunque ahora no esté en Europa, pero parece que Europa ya está convencida, ya no solo de que vamos a una guerra, sino que va a hacer todo lo que haga falta, ¿no?, para ayudar a Ucrania, o más bien para intentar tomar a Rusia. Pues, mi estimado Sergio, a estas alturas del conflicto, el dilema que se nos presenta a la ciudadanía europea no es ser ya prorruso o antirruso, sino que el dilema real y trágico es ser pro-apocalipsis o ser pro-vida. Es decir, ser un nihilista necrófilo o un humanista pro-vida o a favor de la vida. Varios semáforos en rojo sangre se están encendiendo. Esta cumbre que habéis citado, la cumbre informal de ministros de Asuntos Exteriores en Praga, 30 y 31 de mayo, luego la cumbre secreta Bilderberg en Madrid, la próxima farsa cumbre de la paz en Suiza, en Birkenstock, dar la autorización expresa al ejército ucraniano al uso de misiles de medio y largo alcance occidentales para golpear el corazón de Rusia. No se trata ya de una mera legítima defensa del gobierno de excepción asentado en Kiev. Es también, y sobre todo, así lo interpreto y lo veo, una declaración, la declaración formal de guerra directa Estados Unidos, OTAN, Unión Europea contra Rusia. Ya que, y lo explico brevemente, estos misiles de Occidente, por ejemplo los Storm Shadows, pueden realizar los ataques sin necesidad de usar militares ucranianos. Se pueden realizar automáticamente estos ataques contra suelo de Rusia e incluso, aunque se utilizase a los militares ucranianos como excusa, los Storm Shadows, que tienen el nombre de Scalp EG, es decir, permitirme el palabra francés de Système de Croisière Avancé à longue portée, es decir, sistema de crucero autónomo a largo alcance, se necesita la colaboración directa de la OTAN, por lo que digo, no pueden usarse sin el esencial y previo reconocimiento espacial primero. Segundo, sin la imprescindible selección final del objetivo. Y tercero, sin una misión de lanzamiento que solo puede ser realizada por especialistas altamente capacitados que dependen en estos datos de reconocimiento técnico. Estas manos, estos cerebros son, si así se hace, y serán personal militar de la OTAN, que reconocerán el espacio ruso, identificarán objetivos de ataque dentro de Rusia y lo comunicarán a las tripulaciones ucranianas si es que van a usar a estos peones ucranianos para el uso de estas armas que ya digo que necesitan el cerebro y las manos de la OTAN. Ni siquiera tendrían que ser conscientes los propios militares ucranianos de lo que el cerebro y las manos esenciales de la OTAN han dictado en cuanto a reconocimiento objetivos de estos misiles. Y termino diciendo, la autoría directa, por lo tanto, si se utilizan el cerebro, la inducción y la ejecución,
estarán en mandos de Estados Unidos, OTAN, Unión Europea. Atacar en profundidad el territorio, las ciudades de Rusia, en este caso, desencadenaría, por otra parte, una legítima defensa de Rusia contra territorio y contra ciudades de Estados Unidos, de la OTAN, Unión Europea. Washington, París, Londres, Berlín, Roma, Madrid, etcétera. ¿Es que valen más sus vidas que las de Moscú, San Petersburgo? El dilema, y cierro, el dilema no es hoy prorruso o antirruso, sino pro-apocalipsis o pro-vida. Es decir, estamos los ciudadanos europeos en una diana que no hemos buscado ni queremos, y los ciudadanos europeos solo podemos permanecer vivos y libres si nos oponemos a que se utilice nuestro territorio como objetivo. Bueno, pues pendientes de la paciencia de Rusia, ¿no? Como tilda el nombre, ¿no? de este espacio, del título del programa de hoy. Por eso te quiero preguntar, Adrián, ¿qué está pasando en Europa? ¿Qué está pasando en la OTAN? Parece que Macron abrió la veda. Stoltenberg el viernes, o sea, hace una semana, habló de esto. Ya prácticamente hay unanimidad, prácticamente todos están de acuerdo y, como bien has dicho muchas veces, al principio parece una locura, lo dice Zelensky, parece una locura, luego algunos empiezan a ceder, al final todos, y al final se termina cumpliendo. Pero claro, lo que hay que matizar, Adrián, es que este paso es un poco lo que está diciendo Francisco, ¿no? No sé si es una declaración oficial de guerra, pero sí parece el paso definitivo para ir hacia un choque con Rusia. Bueno, lo que ocurre es que lamentablemente estamos en un contexto perfectamente previsible. Y claro, es que si pensamos en lo que es un acto de guerra, una declaración de guerra, eso se lleva haciendo desde hace un año. Ya hemos comentado más de una vez que en el momento en que, como ha explicado perfectamente Francisco, se lanzan proyectiles utilizando todos los recursos de la OTAN, en los que Ucrania, lo único, proyectiles contra Rusia, quiero decir, ¿no? Contra territorio ruso, en los que Ucrania aparentemente lo único que hace es apretar el botón. Luego nos dice Scholz que no, que en los proyectiles ingleses y franceses ni siquiera aprietan el botón, que son tropas francesas e inglesas las que lo están haciendo en Ucrania. Pues eso ya es una declaración de guerra. Cada uno de esos lanzamientos es en sí mismo una declaración de guerra. Rusia no ha ido respondiendo hasta ahora a todos estos pasos dentro de esa escalada. Pues bueno, pues suponemos que por motivos estratégicos. Primero, ellos se están ganando la guerra, no quieren que a través de esos ataques se les despiste. Probablemente hay también una apuesta en los dos bandos sobre el impacto que puede tener la previsible reelección de Trump, si finalmente le dejan presentarse, y muy posiblemente hay un cálculo en el que desde Occidente se piensa que hay que hacer estallar el conflicto antes de que Rusia finalmente termine la guerra y antes de que Trump pueda hacerse con la presidencia. Por eso ya hace tiempo dijimos que estos meses eran especialmente peligrosos. Claro, para el hombre de la calle esto, hasta hace muy poco por lo menos, hasta hace días diría yo, era algo casi imposible, ¿no? ¿Quién va a provocar a estas alturas una guerra europea, una guerra mundial, una guerra nuclear, ¿no? Claro, pues el problema es que ya lo tenemos encima de la mesa. El problema de fondo es, lo hemos dicho más de una vez, la situación de pánico. Una situación de pánico que existe no ya en Europa, yo diría, no ya en las sociedades europeas. Una situación de pánico en esas élites europeas que tienen miedo a Rusia, tienen un miedo, un verdadero pánico a que Rusia haga, o que como consecuencia de lo que Rusia hizo con sus amigos, los oligarcas, apartándoles del poder, encarcelándolos, etcétera, pues que si Rusia gana, la influencia de Rusia y los países emergentes lleve a que a ellos les pase lo mismo. Es un pánico que proviene de la pérdida que esta victoria de Rusia significa en cuanto a pérdida de control del mundo por ese paso de un mundo unipolar a un mundo multipolar, y una expectativa clara de que ellos mismos, estas élites corporativas que controlan Europa y Estados Unidos y frente a las cuales nuestros líderes políticos no son capaces de poner una coma sobre lo que ellos dictan, esas élites están en una situación de pánico y dispuestas a hacer lo que sea con tal de evitar esa victoria rusa que para ellos probablemente es el final. Claro, ya si vamos a lo concreto, ¿qué podemos decir? Pues tenemos el despliegue de tropas que se está haciendo, no sabemos entre ese juego, entre lo que se hace y lo que se dice, en qué momento van a decir, pues ya estamos ayer, pero sabemos que los asesores
están llegando de forma continuada al territorio de Ucrania. Los proyectiles, como vosotros mismos habéis dicho, se están lanzando contra Rusia de forma constante proyectiles fabricados en Occidente, incluso antes de que estas autorizaciones formales se tramiten o se hicieran efectivas, ¿no? Y tenemos el caso, evidentemente, del radar de alerta temprana nuclear ruso, que fue atacado el otro día, lo cual es una causa, no ya una causa de guerra, como todo lo que hemos dicho, como todo lo que ha pasado este año, sino es una causa de guerra nuclear. Es decir, destruir un radar de alerta temprana, atacar un radar de alerta temprana de Rusia, es causa, en la doctrina militar de Rusia, de una respuesta nuclear. Los que lo han hecho sabían esto perfectamente. Los que lo han hecho han intentado provocar una guerra nuclear de forma directa. Alguien dirá, no, es que igual ha sido Ucrania y no ha sido Estados Unidos, o no ha sido Inglaterra. Bueno, eso no es creíble. Si hubiera sido así, al día siguiente Zelensky hubiera tenido que dimitir, hubiera recibido una llamada o el ejército estadounidense desembarcado en Ucrania para quitarle a Zelensky del poder. Eso no ha sucedido. Es evidente que esto se ha hecho con la complicidad de Estados Unidos, y esto hay que decirlo así. Estados Unidos, atacando ya el radar de alerta temprana ruso, ha intentado provocar una guerra nuclear. Más es que es algo que presenta lamentablemente pocas dudas. Pues precisamente hablando de Estados Unidos, bueno, era algo que ya se intuía, era algo pues que ya estaba más o menos incluso demostrado, pero hoy, hace apenas unos minutos, lo veían aquí en la señal de Nozos Televisión, Blinken ha dicho oficialmente que permiten a Ucrania utilizar sus armas para atacar territorio ruso, pero como bien estaba diciendo ahora Adrián, claro, en la última semana hemos visto el ataque a la defensa nuclear de Rusia, hemos visto el ataque que tuvo lugar en Crimea, ambos con misiles ATACMS, o sea, con misiles suministrados, ¿no?, por Estados Unidos. Por ello te quiero preguntar, Julio, ¿hasta dónde llega el papel de Estados Unidos y por qué este cambio? En los últimos días decíamos, Europa cada vez parece más involucrada en el conflicto y Biden está calladito, Biden parece que no hace nada, parece que no se quiere meter, pues parece que, bueno, pues que ya se mete y de lleno, ¿no? Quiero preguntarte por el papel de Estados Unidos y sobre todo, ¿cómo podemos frenar esto? Si alguien puede frenarlo, porque China ya ha dicho que a la conferencia de paz de Suiza no va a ir, o sea que tampoco parece que esté muy por la labor. Sí, tomamos en consideración que Biden tiene varias presiones, ¿no?, ahora mismo, que podrían ser factor parte del factor en por qué Estados Unidos pues, ha decidido, como bien hemos mencionado aquí, meterse directamente en la guerra, permitiendo el uso de armamento que hasta ahora había sido, pues, Washington no había dado permiso para utilizar. Ahora mismo Biden tiene el asunto de Gaza, Biden tiene las protestas, ¿no?, en muchos campus en Estados Unidos, muchas universidades en Estados Unidos. Las campañas vienen pronto, las elecciones, así que todos estos factores, es triste saber esto, pero podrían seguir siendo un factor en la razón por la cual Estados Unidos está permitiendo este tipo de cosas, además de, como sabemos, el avance ruso con su satélite, ¿no? Pueden ser varios factores, pero debo de recordar que el presidente Biden autorizó a Ucrania a utilizar armamento estadounidense para llevar a cabo ataques en territorio ruso para defender la ciudad de Kharkiv, ¿no?, que queda muy cerca de Rusia. Entonces, en principio, no deberíamos de esperar una escalada, pero en estas situaciones de guerra, pues ustedes saben que cualquier cosa puede pasar, ¿no? Así que para Biden es una encrucijada difícil. El asunto de Gaza, en mi opinión, tiene mucho que ver. En el mundo y en Estados Unidos se ve como moralmente inaceptable lo que se ha hecho en Gaza con el permiso de los Estados Unidos. Y eso es algo que, pues, que quizás Biden ha hecho ese cálculo político, ¿no? En una guerra que es quizás para muchos estadounidenses moralmente aceptable o deseable, que es enfrentar a Rusia, quizás es esa intervención, ¿no?, que puede ser justificada, mitiga un poco la percepción pública de que Estados Unidos pues se ha ido no está defendiendo sus intereses en Gaza, ¿no?, sino los de Israel primero que todo.
Entonces, hay muchas presiones que Biden tiene en Estados Unidos, pues todo esto va a influir en cómo va a ser el comportamiento de Estados Unidos de ahora en adelante, ahora con el permiso de uso de las armas a largo alcance. Y eso, hay que ver, esto es día a día, pero Estados Unidos aparentemente tiene la disposición de subir el tono e inmiscuirse cada vez más en asuntos, en el asunto de Rusia en Europa. Sí, por ello te quiero preguntar, Francisco, por cuál es el papel de Estados Unidos, cuál es también la presión que está ejerciendo, por ejemplo, sobre países europeos, ¿no? Voy a aprovechar que había alguno que decía, no, Alemania tiene que poner a todos de acuerdo. Alemania es el primero que después de reunirse con Macron, después de la cumbre entre Macron y Scholz, ha reculado, decía antes que no iba a dejar que utilizaran sus Taurus, bueno, parecía un poco reticente, decía que no quería una escalada y ahora ya está justificando, pues por ejemplo, lo que es ataque territorio ruso con armas de la OTAN, ¿no? Con armas occidentales. O sea que parece que aquí ya no se salva ninguno, ¿no? Parece que todos están por la labor de ir a una guerra con Rusia. Quiero preguntarte también qué puede cambiar o cuánto puede cambiar la situación con estos misiles de largo alcance, si puede cambiar algo en el campo de batalla o simplemente lo que puede hacer es pues que vayamos a un choque total y ya está. Pues Sergio, Biden y su administración está haciendo lo que ha hecho desde el primer momento siempre, tirar la piedra y esconder la mano. El incremento de las tensiones internacionales se va a ver acelerado y lo estamos viendo cada vez que nos acercamos al 5 de noviembre. 5 de noviembre, fecha de las elecciones en los Estados Unidos, como bien ha señalado Adrián antes. Es decir, la remota idea de acercarse a este 5 de noviembre y poder perder el poder, el globalismo liberal, hace que se acelere esta mecha de un conflicto que a su vez justificaría la permanencia en el poder de los que ahora están. Es decir, la excepcionalidad, no convocar elecciones, excepcionalidad, el estado de excepción en Washington, en Londres, en Bruselas. Es decir, el incremento de tensiones internacionales, tirar la piedra y esconder la mano, se está hablando incluso, veremos de aquí a la fecha 9 al 15 de julio de la cumbre de la OTAN en Washington, donde ahí va a ser ya el ver desde estos días del mes de junio hasta el mes de principios de julio cómo se va resolviendo el tema, porque va a ser definitiva esa cumbre de la OTAN en Washington del 9 al 11 de julio. Ese incremento de tensiones, cuando se está hablando incluso que Benjamin Netanyahu podría otra vez plantearse tras la abstenerse de viajar a los Estados Unidos que hizo en el mes de marzo, cuando canceló su visita el 25 de marzo, ahora se habla de que podría volver a plantearse visitar el Congreso y el Senado de los Estados Unidos en ese viaje que pospuso por esa abstención de los Estados Unidos en la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pidiendo el alto el fuego. Yo veo que las elecciones USA del 5 de noviembre marcan la clave de todo. Estar viendo como estamos viendo los ataques que también ha comentado Adrián y que has comentado tú, del 23 y 28 de mayo, los ataques a radares de detección precoz de misiles balísticos intercontinentales en Rusia es un plus. La cumbre de Praga, que he citado antes, es otro plus. Las últimas declaraciones de Macron, volviendo a la carga, preconizando neutralizar a las bases militares rusas, que le ha respondido Marine Le Pen denunciando los mecanismos de entrada en una guerra mundial, solo me caben las palabras de actores que buscan la paz, actores pro vida. Pienso en el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, que ha dicho en una presentación hace unas horas de un libro en Milán, en la Biblioteca Ambrosiana, que es una perspectiva inquietante que debería preocupar a toda persona a la que le importe el destino del mundo y que, lógicamente, autorizar a Kiev a atacar territorio ruso con armas misilísticas de naturaleza que requieren la participación directa de Occidente, que son estos misiles, supone una escalada incontornable y sin retorno. Por lo tanto, solo me cabe pensar eso, que o la ciudadanía responde a favor de dando un golpe en la mesa y despierta del letargo y del sueño que nos tienen acostumbrados desde la pandemia para acá, bueno, desde el 2008, pero con la pandemia fue el experimento perfecto de silenciamiento de cualquier rebeldía de hombres libres. Con esto significaría un paso más.
significa que o estamos a favor de la vida o vamos como corderos derechos al matadero. Pues por ello te quiero preguntar, Adrián, estamos poniendo el foco ahora en Estados Unidos, más que nada porque lo han hecho oficial, ¿no? Porque, como venimos diciendo, pues los ataques, pues por ejemplo, no a Crimea, o como tú bien decías antes, a la defensa nuclear de Rusia ya eran evidentes, pero si te parece, ponemos el foco en este último paso y también, como bien está diciendo ahora Francisco, en Macron, en Francia, que por cierto, la semana que viene se van a reunir precisamente estos dos, tanto Macron como Biden, y todo apunta, lo dicen las principales agencias, lo dice hasta Reuters o Bloomberg, o sea, imagínense, todo apunta a que Francia, que Macron va a hacer oficial el envío de instructores militares a Ucrania, que también es el siguiente paso. Es verdad que ya hay instructores allí, es verdad que seguro que muchos de los espectadores ya han visto incluso imágenes pues de algún fallecido con la bandera de Francia, o sea que es algo evidente, pero se va a hacer oficial. O sea, sí que todo apunta a que ya venía pasando, pero cada vez parece que se van quitando más la careta, ¿no, Adrián? Cada vez parece más claro que nos están diciendo pues que vamos o que estamos ya en la guerra. Sí, siguiendo un poco el hilo de lo que exponías, empezando por Estados Unidos, bueno, está claro que ellos mismos son conscientes, como hemos comentado antes, de que como consecuencia de esa situación de pánico de las élites corporativas no pueden actuar de una forma normal, están dispuestos absolutamente a todo. Estos continuos ataques judiciales en las dos direcciones, contra Biden y contra Trump, nos revelan que no estamos tampoco ante unas elecciones normales, en las que normalmente, históricamente, no se jugaba demasiado porque estuvieran los demócratas o que estuvieran los republicanos. Ahora parece que ellos son conscientes de que todos ellos se juegan mucho en una u otra dirección. Lamentablemente muchas veces se ha dicho que la democracia funciona siempre que no hay en juego nada importante, que cuando hay en juego algo importante se tiende a romper la baraja, ¿no? Y lo cierto es que en esas circunstancias podemos esperar cualquier cosa. Como uno de mis compañeros ha dicho, no es tampoco descartable que se utilice algún argumento o de tipo judicial para sacar a algún candidato del campo electoral o para evitar incluso que se hagan elecciones, para trampear en esas elecciones, lo que sea, ¿eh? Porque parece bastante claro que la importancia que le están dando a estas elecciones es histórica y con todo lo que ello supone, ¿no? Bueno, en el análisis de lo que está sucediendo en Europa yo creo que de alguna forma voy a reiterar con lo que he dicho antes, porque creo que este ataque a los radares de alerta temprana nos cambia el discurso. A mí, por lo menos, me cambia la forma de analizar lo que estaba sucediendo. Me está dando, por supuesto, que paso a paso, viendo lo que sucedía en los últimos meses, Occidente estaba apostando por la guerra y que no veían otra salida más que una guerra internacional. Pero claro, esto es otra cosa, ¿no? Esto ya nos apunta a un contexto en el que efectivamente todo lo demás deja de ser importante. Si yo empiezo a tomar medidas para provocar una guerra nuclear, ¿qué es lo que significan estos ataques a los radares de alerta temprana? Estoy en un contexto radicalmente distinto, ¿no? Claro, incluso hay que interpretar quizás de otra forma todo lo que está sucediendo alrededor del conflicto de Gaza, ¿no? La verdad es que de alguna forma podría resultar sorprendente, es terrible lo que está sucediendo en Gaza, efectivamente, pero sí estábamos percibiendo cómo hay muchas fuerzas, por ejemplo en Estados Unidos, que se están movilizando alrededor de este conflicto en Gaza, que se están movilizando aparentemente en contra del gobierno de Israel, pero fuerzas muy cercanas a los intereses tradicionales de la oligarquía, muchas de ellas, y esto estaba resultando sorprendente, ¿no? Pero claro, viéndolo cómo se están moviendo las cosas en Ucrania y en Europa, no es de descartar que estemos de alguna forma ante maniobras de distracción, ante que un objetivo de que la población esté ocupada con otras cosas, incluso, vamos a decir, la población rebelde, la población militante esté preocupada con otras cosas, que no digo efectivamente que no sea importante lo que está sucediendo en Gaza, mientras planeamos nada menos que una guerra mundial a muy corto plazo, en las próximas semanas o en los próximos meses, una guerra mundial y aparentemente, por lo que nos dicen estos datos, una guerra nuclear ya a muy corto plazo en Europa. Bueno, pues pendientes precisamente de esta cuestión de cómo de cerca estamos de una guerra mundial. Está claro que ahora mismo el balón está en el tejado de Rusia. Francisco, quiero preguntarte por esto. ¿Hasta dónde va a llegar la paciencia de Rusia? Es una pregunta que, bueno, pues que llevamos mucho tiempo, ¿no?, planteándola, pero es que lo estáis explicando los dos, ¿no? Es que la situación ha cambiado. Es que los ataques, por ejemplo, en Crimea, los ataques con armas de largo alcance occidentales lo cambian, y el ataque a la defensa nuclear de Rusia, pues igual nos conducen
a un nuevo nivel, ¿no?, de esta guerra, de este conflicto. Quiero preguntarte por ello, Francisco, porque yo me imagino que incluso en Rusia, incluso en el Kremlin, tiene que haber voces que le estén diciendo a Putin, oye, esta gente se está pasando, ¿no? Oye, es que ya no es un ataque, ya no son dos, ya es que es todos los días, es que ya no es un país, es que vemos que todos vienen a por nosotros. Yo me imagino que la tensión en Rusia, incluso también de los ciudadanos, va a haber un momento pues que desencadene una respuesta, ¿no? Y una respuesta contundente. No sé si es una respuesta nuclear, como bien decía Adrián, pues por el ataque a este sistema de defensa, pero sí que pues parece evidente que en algún momento Rusia va a tener que contestar, va a tener que responder a Occidente. Pues Sergio, cuando me estabas formulando la pregunta, me estaba acordando de esa célebre frase de Cicerón en las Catilinarias: ¿hasta dónde vas a abusar de nuestra paciencia, Catilina? Y aquí estoy te daré la respuesta que he recogido de Sergei Karaganov, que es el presidente del Consejo de Política Extranjera y de Defensa rusa, que en relación a que los ataques de largo alcance a través de misiles de Occidente puedan alcanzar territorio ruso, dice Karaganov que estamos en la víspera de una catástrofe mundial y la extinción de la especie humana es posible. Es decir, no es un mito, no es ciencia ficción, no es un alarmismo. Estos procedimientos y estos procesos antihumanos, dice Karaganov, harán explotar este mundo. Siguiendo lo que dice Karaganov, evocando la tan cacareada y misteriosa enfermedad X que ha circulado como una cortina de humo estos días por Occidente, ironiza Karaganov diciendo que desde Occidente hablan con una persistencia extraña de esta enfermedad X, sin que nadie sepa lo que es ni de qué se trata, mientras se está poniendo en marcha los engranajes, como bien ha dicho Adrián antes también, con datos de una guerra nuclear mundial. ¿Qué y quién podrían impedir que se produjera? Si las catástrofes son definitivas, es que nuestra especie está acabada, agotada, vencida. También lo ha dicho en territorio ruso Dmitry Medvedev. Hace ya algunos meses ya prevenía del peligroso juego al que estaban jugando la OTAN y que no tomaban en serio la amenaza de un apocalipsis nuclear, y dice que están equivocados. Y terminaría diciendo alguien por parte de Washington, por parte de USA, un politólogo de los Estados Unidos, el profesor John Mearsheimer, que dicen que ha dicho recientemente que Putin no fanfarronea cuando se trata de tomar represalias a estas armas, a estos misiles que atacasen territorio, el corazón de Rusia. Podrían Putin atacar de territorio europeo, como podría ser, él ha puesto el caso de Polonia o los países del mar Báltico, y le dice John Mearsheimer. Por lo tanto, no es, está fallando la diplomacia. La diplomacia es el arte de restringir el ejercicio del poder. Pues bien, en esta locura, según se acercan las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, con tal de conservar el poder, prescinden de lo básico en política internacional, que es la cordura, la racionalidad y la diplomacia. Bueno, pues cordura desde luego es lo que hace falta en estos momentos, mesura también, paciencia está habiendo, por lo menos en el bando ruso, y quiero preguntarte por ello, Adrián, ¿hasta dónde va a llegar? Porque claro, sacaba a la palestra, Francisco, el nombre de Dmitry Medvedev, expresidente ruso, que precisamente ha hablado en las últimas horas y pues ha puesto sobre la mesa todas estas cuestiones, ¿no? El uso de armas de largo alcance por parte de Occidente, que decía, bueno, pues que nos acercan más a un conflicto directo, una guerra directa con la OTAN, y además un poco en la línea de lo que estaba contando Francisco, dice que bueno, que no son amenazas, que no es que estén amenazando con utilizar armas nucleares, que no es que estén fanfarroneando, sino que en el caso de que esto siga así, lo siguiente va a ser un ataque. Y encima, como bien decía Francisco, claro, la diplomacia le está fallando. O sea, quiero decir, si si Estados Unidos y Ucrania vuelven a atacar, como pasó la semana pasada 2 veces además, la defensa nuclear de Rusia, no nos van a llamar para avisar. O sea, lo que nos vamos a encontrar va a ser pues, un pepinazo, ¿no? No nos van a decir, oye, que va para allá un misil, que va para allá, que ese problema también en estos momentos, que es que la situación es tan tensa, está al límite, que de un día para otro nos vamos a enterar, pero cuando ya sea demasiado tarde. Sí, bueno, vamos a ver. Hasta ahora la lógica nos llevaba a pensar que el objetivo de Occidente con estas provocaciones era al final conseguir una reacción de Rusia
contra algún país de la OTAN que permitiese presentar frente a la opinión pública occidental, que es algo que les gusta mucho a los líderes occidentales, jugar con esos medios de comunicación que controlan y decirle a la opinión pública: hemos sido atacados por Rusia y legítimamente nos vamos a defender, venga, vamos todos a la guerra, ¿no? Pero ya digo que a lo que ha sucedido con los radares de alerta temprana ya tiene otras características, porque, claro, evidentemente nos está poniendo ya directamente en el riesgo de un conflicto nuclear. Y en un conflicto nuclear ya no sé si importa demasiado lo que la opinión pública ni las versiones que unos u otros tengan sobre quién empezó y quién fue atacado. Porque no es un tema tampoco de intermedios. Es decir, una respuesta nuclear, si se produce, es posible que sea ya definitiva, porque no puede ser un contexto en el que digas: yo te ataco un poquito para dejarte a ti, ya que me ataques después totalmente, ¿no? Es decir, ahí hay unos cálculos que son muy difíciles de realizar, en los que cada país de los que tienen capacidad nuclear tendrá sus propias estrategias. Rusia estará midiendo los pasos, pero claro, la cuestión es si yo interpreto estos ataques a un radar de alerta nuclear, de alerta temprana nuclear, como un ataque nuclear, porque podía interpretarlo así, ¿yo qué hago? Ataco nuclearmente, pero ataco un poquito. Se puede atacar nuclearmente un poquito, y ya sabes cuáles son las consecuencias de esto. Un ataque nuclear, el inicio de un ataque nuclear es evidentemente arriesgarse a una respuesta total, una respuesta nuclear total del enemigo, ¿no? Con lo cual, aquí las fases intermedias es muy dudoso que existan, ¿no? Si en Rusia en un momento determinado se ve obligado a responder, pues ya yo creo que es imprevisible cómo podría responder. La respuesta ahí no tiene que ser proporcional. A mí me han atacado un radar de alerta temprana, yo ataco un radar de alerta temprana. No tiene por qué ser así. Ya estoy jugando con el concepto de alguien que viene a por mí, ¿no? Que alguien que viene a por mí por vía nuclear, porque es el único sentido que tiene atacar, además de forma repetida, radares de alerta temprana. Por eso yo creo que estamos ya en un contexto en el que por los dos lados hay que estar dispuestos a cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa y en cualquier momento. Es simplemente que cualquiera de ellos haga un cálculo de en qué medida y en qué momento el otro va a dar el siguiente paso. Eso es suficiente para que yo lance un ataque nuclear. Puede pasar en este contexto ya en cualquier momento. Pues por ello te quiero preguntar, Julio, este contexto, bueno, pues de lo que venimos hablando, ¿no? De cómo se viene elevando el tono, de cómo cada vez hay más unanimidad en torno a que se pueda atacar a Rusia. Hablábamos antes precisamente del papel de Estados Unidos, ¿no? De que Blinken ha dicho, bueno, pues que ya han autorizado oficialmente a Ucrania a utilizar estas armas, y sobre todo estaba preguntando ahora tanto a Francisco como a Adrián hasta dónde va a llegar la paciencia de Rusia y cómo de cerca estamos de un conflicto. También decía yo pues que tiene que haber cada vez más presiones en el Kremlin, más presiones igualmente entre la ciudadanía rusa, que digan, oye, en algún momento tenemos que responder, ¿no? En algún momento tenemos que atacar porque vienen todos a por nosotros, y esto es muy peligroso, claro. Sí, Rusia yo creo que ha calculado que en el terreno están ganando. Eso ha sucedido en los últimos meses, es comprobable. Y ante eso, Rusia creo que hizo el cálculo de forzar las operaciones militares en Kharkov para forzar algún tipo de negociación, o forzar a los todavía que queden de mediadores, de convencer a Estados Unidos y a la OTAN de otro acercamiento hacia este asunto. Pero creo que es bien impredecible ahora mismo lo que pueda pasar. La paciencia de Rusia o las estrategias de Rusia, pues habría que ver qué sucede, porque como acabo de comentar, entiendo que Rusia estaba tratando de forzar una negociación, ya que se siente que están ganando, y han respondido la OTAN y Estados Unidos ya involucrándose en la guerra, como nuestros compañeros acaban de mencionar directamente. Así que esto es bien impredecible. La posibilidad nuclear está presente, pero tengo la esperanza de que aliados a Rusia y mediadores hasta este momento, por ejemplo Turquía, otros países, puedan intervenir y puedan un poco aplacar la ira o estrategias que puedan afectar a la humanidad, que Rusia puede estar pensando. Así que
puede ser que este momento de crisis y de impasse y que quizás vamos hacia un derrotero que es inevitable, muchas veces estas crisis generan nuevas ideas, generan nuevas oportunidades diplomáticas, generan nuevos movimientos. Así que habría que ver la próxima semana a ver cómo se reacciona a esta escalada que ha sucedido y cómo va a reaccionar Rusia y los países allegados a Rusia también. Bueno, pues vamos a ver cuál es la reacción por parte de Rusia. Antes de terminar, quiero poner el foco también en Ucrania, en Zelensky, que hoy estaba en Suecia, estaba firmando varios acuerdos bilaterales, como el que firmó en España, por ejemplo, la semana pasada, y que bueno, pues ha venido a celebrar estas autorizaciones por parte de Estados Unidos. También ha hablado de los Storm, ¿no? De el acuerdo que tiene también con Reino Unido. Francisco, quiero preguntarte por ello, por Zelensky, sobre todo por su presión, y cuánto tiene que ver lo que está pasando ahora, los pasos que están dando tanto Europa como la OTAN, con el fin del mandato de Zelensky, ¿no? Cómo están firmando acuerdos de este tipo con una persona que ahora mismo no es presidente, ¿no? Por lo menos legítimo, y cuánto tiene que ver precisamente el papel de Zelensky, el hecho de que caducara su mandato el pasado 21 de mayo en esta escalada que vemos en el conflicto. Tiene mucho que ver con esto que decía yo al principio de extender el estado de excepción en el mundo. El estado de excepción es gobernar fuera de una legitimidad democrática, es gobernar sin elecciones, fuera del mandato y del periodo que te ha dado un mandato electoral. Entonces, desde la excepcionalidad se permite la violación de todo y para todo. Cuando se firman tapando lo que es un tratado bilateral, llamándolo memorando de entendimiento, para que no tenga que pasar por los preceptos constitucionales, en el caso español, por el Congreso y Senado, al ser un tratado que está reflejado en la Constitución, que tiene que pasar con el previo acuerdo de Congreso y Senado por tratarse de los supuestos que dice el artículo, creo que es el 59, sobre entrega de armas, tratados bilaterales de armas o acuerdos bilaterales de armas, y también los acuerdos que afectan a la hacienda pública, afecta en los dos sentidos, tanto los 1.000 millones, más de 1.000 millones de euros, 1 billón de euros prometidos, según ha publicado datos en el portal web de la Moncloa, sino además los otros 5.000 prometidos para el año 2027. Por lo tanto, los gobernantes actuales se creen eternos, pueden prometer hasta el año 3000 el dinero de la ciudadanía. Entonces, lo único que estoy viendo es la excepcionalidad que quiere crear estados de excepción permanente. Por eso, repito y termino, todos y cada uno, desde nuestras pequeñas parcelas de ciudadanas, tenemos que luchar por mantener una cordura, porque quien está incrementando actualmente la crisis de los misiles no es como la de los años 60 que la provocó Rusia en Cuba. Aquí la está provocando Occidente hacia Rusia y, por lo tanto, tenemos que ser hombres y mujeres libres que nos rebelemos como tal frente por un derecho tan básico como es el derecho a la vida, a favor de la vida y pro vida contra los pro muerte y neoesclavistas. Y digo neoesclavistas porque de lo que quede, si es que queda algo de un mundo tras un enfrentamiento nuclear, como bien ha dicho Adrián, no sé hasta qué punto va a ser un poquito de bomba nuclear por aquí y hasta dónde puede ser un muchito de bomba nuclear. Por lo tanto, animo a, mientras que tengamos vida, un halo de vida, a estar a favor de la cordura, de la libertad y de la vida. Adrián, pues por esto te quiero preguntar el papel de Zelensky, el papel de Ucrania, que como digo, bueno, pues venía celebrando esto, estaba pidiendo incluso más, estaba pidiendo a Reino Unido que le dejara utilizar estos estorsados sin ningún tipo de mesura, vamos, sin ningún tipo de control, pero bueno, decía que es injusto, ¿no?, que tengan estas armas y que no puedan utilizarlas. Claro, no piensan en la escalada que esto puede suponer. Quiero preguntarte por Zelensky también lo que le trasladaba a Francisco, ¿cuánto tiene que ver su posición con la escalada que estamos viendo en el conflicto? Sí, bueno, es interesante cómo dialécticamente, de forma absurda, los países occidentales están utilizando el argumento
a la hora de autorizar que sus misiles se utilicen para atacar a Rusia, de que Ucrania tiene derecho a defenderse sin límites. Bueno, pero no es de eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que utilizan tus armas, ¿no? De que tú les aportas armas. No estamos hablando de lo que hace Ucrania, sino de que tú le autorizas a utilizar esas armas, ¿no? Y no estamos hablando ahora de la responsabilidad de Ucrania, que es otra cuestión. Estamos hablando de la responsabilidad del país que les autoriza, ¿no? Bien, el papel de Zelensky, bueno, yo creo que es un papel normalmente en la práctica coordinado con las potencias occidentales, es siempre ese papel de pedir más. Inmediatamente en el momento en que se concede una ayuda, al día siguiente ya está pidiendo más. Bueno, hay algunos que se quejan, pero siempre es ese primer movimiento que les empieza a dar base a las potencias occidentales para una semana o un mes después moverse en la dirección aparentemente absurda en la que había planteado Zelensky, pero ya empieza a abrir la dialéctica alrededor de una pequeña nueva escalada que últimamente ya no son pequeñas, sino son escaladas, digamos, definitivas, ¿no? Yo creo que efectivamente, en principio, el hecho del vencimiento de su mandato le quita legitimidad claramente cara a un posible escenario de negociación, lo cual también es cierto que es cada vez menos importante, pero evidentemente ya se ha dicho también desde Rusia, como era previsible, pues que no tiene mucho sentido abrir un proceso de negociación, que ellos están dispuestos, pero ¿quién tiene la legitimidad en Ucrania si no hay en este momento un poder legítimo, ¿no? Desde el punto de vista de las potencias europeas, Zelensky se va a mantener mientras haga lo que se le pida que hace, ¿no? Lo que se le pide que haga, ¿no? Y es lo que hasta ahora está haciendo. Incluso internamente, aunque su cuestionamiento era cada vez mayor y su prestigio cada vez menor, estamos de alguna forma durante estos días por lo menos en un momento dulce. Es decir, la situación en el frente, las políticas de reclutamiento, el avance ruso continuado en distintos puntos del frente también. Todo esto iba minando progresivamente la imagen de Zelensky, que estaba hundido en los sondeos y con crecientes amenazas por parte de sectores tanto civiles como militares que, aprovechando este contexto de pérdida formal de legitimidad, pues podían darle un susto en cualquier momento. Sin embargo, yo creo que en estos días puede suceder un poco lo contrario. Seguramente Zelensky, lógicamente, está vendiendo que se está reequilibrando la balanza por todas estas decisiones que están tomando los países occidentales y que esto, bueno, en el frente pasará una cosa u otra, pero vamos a ser capaces, no nosotros, sino nosotros con Occidente, de enfrentarnos a Rusia otra vez. Yo creo que, al menos mientras se perciben cuáles son los efectos en segunda tanda, digamos, dentro de unas semanas de estos movimientos, yo creo que durante estos días el poder interno de Zelensky en Ucrania puede estar quizás hasta reforzado. Bueno, pues por ello mismo te quiero preguntar, Julio, ¿cómo está reforzado o no el poder de Zelensky? También, ¿cuánto tiene que ver lo que le está pasando a él, su situación, con el apoyo que está dando ahora pues, prácticamente todos los países europeos, como decíamos antes, menos Italia, menos Bélgica y España por ahora, y también pues este paso que ha dado ahora en las últimas horas Estados Unidos, o por lo menos el hecho de haberlo hecho oficial? Bueno, aparentemente la ofensiva diplomática de Zelensky de estos últimos meses pues ha dado fruto en fortalecer relaciones con los aliados que han sido más incondicionales. Recordemos también que Estados Unidos, el Congreso ya ha comenzado a investigar el asunto del caso de corrupción allá que hubo con el ministro de Defensa, me parece, de Ucrania, y la percepción de Zelensky en Estados Unidos pues es mixta, ¿no? Hay personas que lo ven como un héroe, como un luchador por la libertad, y otros que lo ven como un oportunista, ¿no? Así que, sin embargo, esto ha sido una victoria diplomática para él, porque sabemos que estuvo viajando y haciendo gestiones para que aumentara la ayuda, la OTAN aumentara la ayuda militar, Estados Unidos también. Así que en ese sentido, pues ha sido exitoso. Hay que ver al interno de Ucrania qué tipo de apoyo va a tener en los próximos meses. Así que es una figura controversial.
No sabemos qué capacidad tenga de mantenerse en el poder, o sea, su habilidad política, ¿no? Para un momento si se aumentan las hostilidades, si hay una intervención más directa de Francia y la OTAN y Estados Unidos, no sabemos qué tipo de liderazgo él va a tener. Hasta ahora ha estado un poco en su finca, ¿no? Así que hay que ver qué pasa. Factores internos en Ucrania y también factores externos, pues van a decidir un poco qué va a pasar con Zelensky en los próximos meses o años, ¿no? Pero es cierto que la situación no es fácil, preocupa, la amenaza nuclear está ahí, y esperamos que, como dije anteriormente, que se consigan otras vías diplomáticas para lidiar con Zelensky y también con Rusia y con el problema, con el conflicto. Bueno, pues pendientes de lo que pasa con Zelensky, de esta escalada entre Rusia y la OTAN, del papel de Europa, también de Estados Unidos, ¿no? De cómo está dando este paso definitivo contra Rusia. Os damos las gracias un día más a los tres, Julio, Adrián, Francisco. Muchas gracias por estar con nosotros y contarnos, explicarnos lo que realmente sucede en estos momentos. Gracias a los tres. Muchas gracias. Muy buen día. Muy bien. Gracias. Un saludo. Nosotros, antes de terminar, les contamos una última hora, ponemos el foco en Francia. Les contamos que los servicios secretos franceses han detenido a un checheno de 18 años que preparaba un atentado yihadista durante los Juegos Olímpicos en el estadio de la ciudad de Saint-Étienne, uno de los que van a acoger la competición de fútbol, según acaba de anunciar el Ministerio del Interior. Dicen que la intención de este joven era atacar a los espectadores del estadio Geoffroy Guichard, pero también a agentes de las fuerzas del orden y morir el mismo durante el atentado, según ha señalado el Ministerio en un comunicado que precisa que su arresto se ha producido en Saint-Étienne el pasado 22 de mayo, es decir, nos lo han contado una semana y pico después. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, ha destacado que es el primer atentado contra los Juegos Olímpicos que se ha desbaratado, pero los servicios secretos dicen que ya han evitado hasta 50 en Francia desde 2017. Pendientes de lo que sucede en Francia, en Europa, en Estados Unidos, del conflicto con Rusia. Nosotros hacemos una pausa, nada, unos minutos, y seguimos con toda la información en Negocios Televisión.